Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Hoy la palabra de Dios nos dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. El apóstol Pablo escribió su segunda carta a su querido hijo en la fe de Timoteo desde una prisión en Roma. Al parecer, este último lugar de prisión de Pablo fue mucho más severo que el primero. Él no tuvo muchos visitantes y presentía que su muerte era inminente. Este era un tiempo de intranquilidad, de disturbios por muchas razones. En el año 64 después de Cristo, Nerón supuestamente había incendiado partes de Roma y después culpó a los cristianos. En el año 66, las guerras judías habían empezado. La persecución imperial era contra aquellos que se unían al camino de la vida cristiana. Y por ser Pablo una figura prominente, indudablemente estaba altamente protegido. De la misma manera que los judíos de Tesalónica envidiaban a Pablo. Los líderes romanos, al parecer, también creían que Pablo y que el cristianismo que él enseñaba y representaba trastornaban al mundo entero. Pablo en esta carta da importantes consejos a Timoteo para que permanezca firme en la fe, para que soporte el sufrimiento durante los tiempos de dificultad que son latentes. Lo motiva a predicar la palabra con denuedo, a que permanezca fiel, y lo alerta también acerca de los falsos maestros, del enfriamiento espiritual, la herejía que habría en los últimos tiempos. En medio de esta carta tan profunda, este versículo que leímos al comienzo podría pasar un poco desapercibido. Le pide a Timoteo que cuando lo visite le lleve un abrigo que supuestamente había dejado en casa de Carpo, y especialmente pide que le lleve sus libros y también sus pergaminos. Y aquí es donde podemos aprender algo bastante importante. ¿Qué podemos hacer en aquellos momentos de soledad? Porque todos hemos tenido esos momentos cuando, por diferentes circunstancias, tenemos que permanecer solos en algún lugar. Y para nosotros como cristianos es de vital importancia aprovechar ese tiempo. En un tiempo de soledad se necesita ser productivo. Pablo no sintió en ninguna manera lástima por su situación, ni se lamentó, ni mucho menos se rindió, sino que por el contrario, aprovechó cada momento y pide en primer lugar su capote o su abrigo. Seguramente estas cárceles eran frías y él necesitaba cuidarse y abrigarse. Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles, descuidamos nuestra salud, nuestro bienestar, pero Pablo hizo lo mejor que pudo para cuidarse. Pero además de cuidarse, Pablo pide sus libros y sus pergaminos. Pablo fue un erudito hasta el final y él quería sus libros. El apóstol Pablo había estado predicando al menos por 30 años y sin embargo necesitaba libros. Tenía una experiencia más extensa que la mayoría de los hombres y sin embargo necesitaba libros. Había sido arrebatado al tercer cielo. Había oído palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Y sin embargo, él necesitaba libros. Pablo había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento y sin embargo necesitaba libros. El apóstol le dice a Timoteo, y así le dice a todo predicador, ocúpate en la lectura. Quería especialmente los pergaminos, los cuales eran porciones del Antiguo Testamento. ¿Cuánta falta nos hace dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios? Que este mensaje sirva de aliento para aprovechar esos espacios de soledad y que los podamos ocupar en la búsqueda de Dios. Que podamos leer su palabra, escudriñarla, estudiarla,
y de esta manera acercarnos cada día a nuestro Creador. Padre Santo que estás en los cielos, gracias una vez más por tu palabra, porque tú siempre nos hablas a través de ella. Hoy te pedimos que nos ayudes a planificar y aprovechar cada momento de soledad para acercarnos más a ti, para escudriñar tu palabra, para aprender más acerca de tu reino. Que los momentos de soledad no traigan aflicción a nuestras vidas, ni depresión, sino que por el contrario podamos sentir la paz, el gozo, la tranquilidad que proviene de ti. Gracias por esos momentos que serán de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.